Bienvenidos a la serie 2015 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy estamos listos para analizar una nueva jornada electoral. Las elecciones que tendrán lugar en Argentina del 25 de octubre, una oportunidad para acercarnos a la actualidad política, económica y social de este país tan importante. Nos acompañan en esta mesa de reflexión el doctor José Miguel Candia. Él es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y actualmente latinoamericanista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, José Miguel. Gracias, Rina, qué amable. También nos acompaña Rubén Montedónico. Él es periodista radicado en México, es de nacionalidad uruguaya y un experto en temas sudamericanos. Bienvenido, Rubén. Gracias, Rina. Y también está con nosotros el doctor Lisandro Devoto. Él es profesor visitante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias por la invitación. Cristina Fernández de Kirchner se despide de Argentina, pero ¿cuál es el legado del kirchnerismo después de 12 años de gobierno? Bonanza económica, menor endeudamiento externo, programas sociales clave, así como una oposición dividida y fragmentada que logró despejar el camino del Frente para la Victoria. Además, uno de sus éxitos más sonados fue haber continuado con las leyes de derogación para poder enjuiciar a los responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Recordemos al general Rafael Videla, quien practicó un terrorismo de Estado con secuestros, desapariciones y torturados, que de alguna manera también motivaron diversos movimientos sociales en Argentina. José Miguel, las llaves de la Casa Rosada tendrán que ser entregadas en Argentina si es que se supera una segunda vuelta electoral, ¿no? Y si se pasa esta fecha del 25 de octubre. Pero antes de hablar de las particularidades de estos comicios, me gustaría entender un poco los contextos políticos, económicos y sociales que se juegan hoy en Argentina. Se acaba un ciclo del peronismo, pero ¿cuál es tu visión de los 12 años del kirchnerismo en Argentina? Buena pregunta, Reina, y te agradezco que la formules de esa manera porque me permite, mira, dos aclaraciones. Claro. Es el ciclo democrático más largo en la Argentina moderna. Recordemos que en 1983 terminó la dictadura, se votó en 83, se votó en 89, se volvió a votar en 99, se votó después en 2007, 2011, se va a votar ahora. Y la fuerza política que en este caso procura la reelección es un poco lo que tú mencionabas, es un desprendimiento, diría yo, del peronismo, la matriz ideológica política es esa, y kirchnerismo a partir del apellido de quienes promovieron este movimiento, Néstor y Cristina Kirchner. Es cierto, la Casa Rosada va a cambiar de llave, como dices, con o sin segunda vuelta, porque por la disposición electoral que rige estos procesos en Argentina, en la primera vuelta, la del 25 de octubre, tienen que sacar el 40%, por lo menos, y el 10% de ventaja sobre el segundo, o bien ir a una segunda, o bien sacar el 45% y con cualquier diferencia, o bien ir a un balotaje. El 10 de diciembre es el cambio formal de administración. Yo diría que rápidamente el balance del kirchnerismo con pros y contras es favorable, diría un adjetivo, es altamente favorable a lo que ha sido el proceso democrático argentino a partir de 1983. No, bueno, y vemos que Cristina Fernández de Kirchner se despide del poder con gran índices de popularidad, con un enorme capital político, Rubén. Digo, tomando en cuenta que otros sucesores no han salido dramáticamente de Argentina, pensemos el caso de Raúl Alfonsín o bien de Carlos Menem, ¿no? Sí, en el caso que tú señalabas, Rina, de Alfonsín, incluso, si mal no recuerdo, antes de la fecha programada para su salida formal, de acuerdo con la Constitución. Y adicionalmente, los otros gobiernos con una disminución notoria de la quiesencia popular. En el caso de Cristina, después de 12 años de este proceso denominado del kirchnerismo que inició Néstor, tiene incluso la posibilidad de estar impulsando la candidatura de quien por lo menos en las encuestas tiene la mayor cantidad de inclinación popular. Estamos hablando de que el doctor Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, que es la provincia
con el padrón electoral más amplio de la Argentina, más grande, es un hombre del kirchnerismo con una intención de voto, de acuerdo con las encuestas siempre, de más del 35%, yo diría del 37.3%, que es lo último que dio la oposición, el diario La Nación, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que, como tú bien señalas, lo de Cristina es un momento, desde el punto de vista político, sumamente importante como herencia, como lo que deja, como lo que Argentina vivirá o sufrirá, como quiera llamársele, pero lo tiene, ¿no? Ahora, este legado político pudiera capitalizarse en el 2019, Lisandro, con el regreso de Cristina Fernández de Kirchner al poder, tomando en cuenta que, bueno, Tabaré Vázquez lo hizo en Uruguay, ¿no? Y el regreso de Michelle Bachelet en Chile. Sí, sí, como tú dices, podría ser una posibilidad. Yo simplemente complementando lo que ya se ha dicho, creo que sí hay ciertos retos que deja estos 12 años de gobiernos kirchneristas, si queremos llamarlos así. Sí ha habido una polarización en la sociedad argentina, hay quienes están muy a favor del gobierno, hay quienes están claramente muy en contra del gobierno. El gobierno mismo también ha fomentado algunas de estas disputas y los mismos grupos económicos más grandes. Entonces hay una polarización en la sociedad. Como recién comentaban, el candidato que impulsa el gobierno está un poquito abajo de los 40 puntos en las elecciones primarias, en las encuestas, pero bueno, eso nos lleva a pensar que también hay otros 60 que está votando otras opciones. Entonces es como que hay un momento de decisión en el país, así también lo están marcando la campaña y los candidatos opositores. Creo que hay un desgaste lógico de 12 años de un proyecto, de aplicación de ciertas políticas, de ciertos planes. Entonces es un momento donde los argentinos vamos a votar nuevamente si damos otra vez la derecha a la continuidad de este proyecto con el desgaste y los desafíos que tiene, o vamos a dar la posibilidad de que haya un cambio en el ejercicio del gobierno, con lo que eso también implica en continuidades o en cambios, en rupturas, ¿no? Una de las grandes críticas imputadas al kirchnerismo ha sido la corrupción, la falta de rendición de cuentas y el manejo discrecional de los recursos públicos. Esto nos conecta con otro episodio de la historia en Argentina reciente, la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien investigaba el peor atentado terrorista en la historia de este país. Un episodio que no ha generado mella a la candidatura de Daniel Scioli del Frente para la Victoria. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner sigue teniendo mucho capital político y rentabilidad electoral después de este trágico suceso que hasta ahora no ha sido del todo esclarecido. ¿Qué piensan de esta muerte del fiscal Alberto Nisman? Es impresionante cómo no le ha restado capital político, ¿no?, al candidato oficialista Daniel Scioli. Es decir, es una muerte, bueno, pues que no ha sido esclarecida, que ha sido misteriosa. Estamos hablando del peor atentado terrorista de Argentina. Y bueno, ¿cómo esto ha jugado o no en la campaña, Miguel? Mira, dos observaciones, Rina, acerca de lo que estás diciendo. Mira, la muerte, nadie festina ni celebra la muerte, claro, pero hay que dimensionar las cosas. Lo que hizo la oposición con el suicidio del fiscal Nisman, hasta ahora todo indica que fue suicidio, y si se tratara de un homicidio, está claramente probado que no tuvo nada que ver el gobierno, que al contrario, los intereses que tenían preocupación por la investigación que él llevaba adelante era más bien la oposición. Fue sobredimensionado en una campaña que fue francamente desestabilizador y golpista, hay que decirlo. El manejo mediático de la muerte del fiscal Nisman tuvo siempre un tono golpista y desestabilizador, destituyente. Se llegó a pedir la renuncia de la presidenta Cristina Kirchner a partir de una convocatoria de un juez haciéndole un cargo de tipo penal como instigadora del hecho. Es decir, eso para situar las cosas. Y después lo que tú dices, no pegó en la campaña ni le quitó intención de votos y simpatías al candidato Daniel Scioli. Y hay que decirlo con todas las palabras. La sociedad argentina maduró y supo ponderar que ese hecho aislado no empañaba una labor del gobierno, que será discutible como todas, pero que tiene un saldo altamente favorable. Una cosa que te quisiera agregar sobre el mismo punto. Lo único seguro en el caso Nisman es que Nisman está muerto. Porque también habría que anotar allí algún tipo de falla
no particular sobre Nisman de parte de los organismos tributarios de la Argentina. Después de la muerte de Nisman, se descubre que en el exterior este señor era poderdante de una cantidad de cuentas en dólares en el extranjero a nombre de familiares o no, pero de la cual el único que las manejaba era él. Entonces, de la misma forma que hay una extracción de dineros argentinos o de otras naturalezas del territorio nacional de la Argentina, ahí hay que notar esa falla por lo menos, ¿no? Ahora, Lo único seguro que hay es eso, que Nisman está muerto. Efectivamente, pero bueno, también a Argentina se le ha criticado en este sentido con lo de la muerte de Alberto Nisman, porque no ha convocado, por ejemplo, a una investigación de observadores independientes, ¿no?, sobre lo que pasó. Digo, veamos el caso de México con Ayotzinapa. Nosotros sí hemos buscado una comisión de investigación independiente, no para este caso. La misma Guatemala con la CICIG, ¿no?, que ha sido muy exitosa en Guatemala y que simplemente logró que 5 días antes de las elecciones haya caído, ¿no?, Otto Pérez Molina. Entonces, ¿por qué Argentina no buscó ayuda externa o apoyo técnico de algunos países del mundo para esclarecer este caso, Lisandro? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo, la verdad, que son casos distintos a los que mencionabas. Esto es un caso de una muerte de una persona. No puedo decir si asesinato o suicidio, no está esclarecido. Que después, evidentemente, se hizo un manejo político del lado de la oposición y evidentemente, porque se abría una ventana de oportunidad, que después, bueno, habrá que ver cuánto asidero tenía todo lo que se dijo. Como recién comentaban, hasta el momento no hay nada contundente al respecto. No creo que ameritara, de hecho, cada país en eso es soberano, tiene un sistema judicial. En cuanto al sistema judicial en sí, yo creo que ahí sí hay algunos bemoles, algunos déficits, algunos, digamos, desafíos que tiene que enfrentar este gobierno que venga, sea Scioli o sea la oposición. Sí ha habido muchas críticas sobre cómo funciona el sistema judicial, sobre la independencia del sistema judicial. Eso también ha jugado en este caso. Creo que es uno de los desafíos que tiene Argentina por delante, que va a involucrar este caso y va a involucrar cualquier otro caso que tenga que resolver la justicia, ¿no? Bueno, Y desde un punto de vista técnico solamente, la denuncia acerca de las cuentas en el extranjero parten de la excónyuge de Nisman, que es parte del sistema judicial también. ¿Por qué? Porque las herederas de esos dineros, no habiendo sido Nisman derrotado en ningún juicio, serían las hijas de ese matrimonio separado. Entonces, cuidado, esto tiene muchas vueltas, ¿no? sí, efectivamente, muchas vueltas. Ahora, regresando un poco al tema del balance, muy importante el proyecto social del kirchnerismo, ¿no? Estos proyectos clave de transferencias condicionadas. Tenemos programas como el programa de asignación universal por hijo, ¿no?, que protege muy bien a la infancia. No sé, José Miguel, toda esta parte del legado social, inversión en educación, en salud, es muy importante. Mira, para mí estás mencionando el aspecto más relevante del gobierno, del proceso Kirchner, desde 2003 con Néstor hasta hoy con Cristina Kirchner. Y de aquí en adelante lo que continúe. ¿Qué es las políticas sociales? En ese sentido son dignos hijos de una tradición nacional y popular con fuerte énfasis en la distribución del ingreso. Algunos le reprochan el tema de control de variables macroeconómicas como paridad cambiaria, tasas de interés, inflación, ese tipo de cosas. Pueden discutirse esas políticas, pero lo que nadie va a poder discutir es el legado que dejan los gobiernos Kirchner en materia de política social. La asignación universal por hijo restableció la relación con sectores pobres de la sociedad argentina, no en una política caritativa, no en una política de contraprestaciones. Se rescató el concepto del ciudadano y se dijo, la gente tiene acceso a un beneficio económico por su condición de ciudadano, no de trabajador cotizante, como era el antiguo sistema de seguridad social tomado del modelo europeo. Se dijo, no, el ciudadano, aún desempleado, aún en la informalidad, como dice la Organización Internacional del Trabajo, tiene derecho a un subsidio si su ingreso es muy bajo, por el solo hecho de ser ciudadano. Es un concepto más bien un poco anterior, bismarquiano, dicen algunos. Sí, sobre ese punto hay una
cosa que me pasaron en estos medios electrónicos con una conferencia de un señor economista, Alejandro Barrios, más conocido en la Argentina popularmente como el Negro Barrios. El Negro Barrios es un hombre que discute a nombre del gobierno, como economista, con China qué es lo que se va a firmar, pero también es el dirigente sindical de los trabajadores. Y entonces, sobre lo que ustedes señalaban acerca de la asignación familiar para que la reciban los padres de aquel que no debe dejar la educación porque sus familiares estén desempleados o estén en el precariato, es ponerles dinero en el bolsillo de los argentinos. Es decir, acá hay una cosa contraria que se juega en estas elecciones: la oferta o la demanda. La oferta es aquello que dicen: nosotros el 11 de diciembre terminamos con la inflación, terminamos con el cepo cambiario, la gente va a poder comprar dólares. O la demanda de empleo, la demanda de derechos, la demanda de dineros, por ser simplemente habitantes de esa nación. Esa es la cosa esencial que se está jugando de fondo y que pocas veces se percibe. Sí, yo de vuelta, intentando complementar lo dicho, creo que hay toda una política implementada por el gobierno de subsidios en distintos niveles. Uno es pero hay subsidios realmente a muchas cuestiones, hay planes, hay subsidios al consumo de electricidad, bueno, hay diversos subsidios que claramente va a ser algo que el nuevo gobierno va a tener que revisar. No digo revisar para bajar, para subir, va a tener que revisar porque el contexto que tiene el país hoy no es el mismo que tenía hace 5 años, no es el mismo que tenía hace 10 años, y Argentina, por una decisión política, habrá quien esté a favor y quien esté en contra, ha favorecido este tipo de políticas y ha descuidado, si uno quiere, un poco más otras, que yo creo que hay que buscar un complemento entre las dos, porque Argentina de alguna forma también ha cerrado algunas puertas que hubiera, digamos, no sé si fue del todo beneficioso para el país cerrar, pero de vuelta eso siempre es opinable, ¿no? Ahora, digo, hablando de las bondades de este proyecto kirchnerista, yo creo que hay dos cosas que no se nos pueden olvidar, ¿no? Toda la reestructuración de deuda externa que hizo Néstor Kirchner, y el otro tema, digo, me refiero un poco y recojo la idea de Rubén, cuando hablas de los derechos, ¿no? Y de la ciudadanía, José Miguel. Es decir, Néstor Kirchner, ¿no?, abre toda la parte de los juicios y anula las leyes de impunidad que están protegiendo a los responsables de la represión, ¿no? Estoy pensando en el dictador Rafael Videla, ¿no? Y esto es muy importante porque se instaura una política pública de memoria, de perdón y de atención a víctimas, ¿no? Yo creo que ahí sí hay que ser de vuelta cuidadoso. Yo no soy abogado, creo que sí se reabren los juicios. No hay que perder de vista que habían existido juicios previos, ¿sí? Con Alfonsín hubo juicios, claro que siempre que hay un proceso de reparación y un juicio de este tipo, no todo el mundo está de acuerdo con los resultados y hay mucha gente que... Pero hubo un proceso. Después hubo un indulto por parte del presidente Menem para los dos bandos, tanto para los militares como para los guerrilleros. Hubo un indulto presidencial, es una atribución que tiene el presidente en la Constitución, que podemos estar o no de acuerdo, pasó, y lo que hizo este gobierno fue retomar, digamos, un proceso, en este caso contra los militares, sobre lo que había sucedido. Obviamente por un principio de derecho no se puede juzgar 2 veces por el mismo crimen, entonces se abrieron nuevas causas. Entonces lo que hizo este gobierno fue esto, no hay que olvidar lo que pasó antes también, claro, se había juzgado, se había indultado y se vuelven a juzgar en principio crímenes distintos, porque no se puede juzgar el mismo crimen. Eso sí es lo que hace este gobierno y lo que, bueno, ha llevado estos años. Pero antes del corte, entonces, necesario en todo programa de televisión algunas precisiones. Claro. En el gobierno de Alfonsín hubieron 2 intentos de golpe de Estado protagonizados por el general Rico, o por el coronel Rico, no recuerdo, y por aquel que le decíamos el camello, Mohamed Ali Zein el-Din. 1. Y 2, no se puede juzgar 2 veces a la persona por el mismo delito, pero hay delitos que no prescriben, los de lesa humanidad. Y entonces el indulto anterior no existe, porque existe un delito de lesa humanidad que no prescribe. Claro. Ahora, y bueno, José Miguel, ¿cómo estás viendo esta noticia de que, el Papa Francisco, el Papa argentino, que busca abrir, ¿no? Digo, te tengo que hacer esta pregunta, busca abrir los archivos de la dictadura.
No, mira, enhorabuena que el Vaticano se decidiera por un papa latinoamericano. Ya nos tocaba. Ya O nos eran tocaba. Que italianos, sea de origen italiano. es de origen italiano, como corresponde. Bergoglio, su apellido Jorge Bergoglio. Pero enhorabuena que haya un papa latinoamericano con esta sensibilidad social. Hay cuestiones doctrinarias que son muy discutibles, que algunos dicen que sigue siendo tan conservador como los anteriores. Es posible en materia de aborto, matrimonios de personas del mismo sexo, etcétera. Seguramente en eso no se va a meter tanto y va a mantener la antigua doctrina. Pero en las cuestiones sociales, sin duda un innovador. Y aparte ha refrescado mucho la memoria, un poco también pegándole al tema de derechos humanos, no solo en cuanto al tema sudamericano, latinoamericano, la cuestión de los desaparecidos. El énfasis que ha puesto en el tema del trabajo y en el tema de la migración demuestra que es un papa que tiene una perspectiva y una sensibilidad distinta. Sí, definitivamente. ¿No? Y eso sí hay que celebrarlo, digo, a reserva de creencias, ¿no? y ese tipo de cosas. No, bueno, y los mexicanos estamos muy contentos porque ya se anunció que el Papa vendrá a México en el primer trimestre del 2016. Vamos un corte, regresamos aquí comentando en esta mesa de análisis sobre los comicios en Argentina del 25 de octubre. Volvemos. Un nuevo inquilino llega a la Casa Rosada después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no pueda presentarse a reelección. La Constitución argentina prohíbe a la presidenta presentarse en los comicios del 25 de octubre, que amenaza también con llegar a una segunda vuelta si es que los candidatos no alcanzan superar el umbral del 40% o bien del 45%, con un diferencial del 10% entre el primero y el segundo lugar. Habría que recordar que hubo elecciones primarias en agosto del 2015, en donde el candidato del Frente para la Victoria, el doctor Daniel Scioli, obtuvo ventaja frente a Mauricio Macri. Mauricio Macri, el principal líder de la oposición, que se mueve más hacia la derecha del péndulo político. ¿Cómo viste este juego en las primarias? Porque hubo 11 alianzas y bueno, ahora están compitiendo, si no me equivoco, 6 candidatos. Exacto. Finalmente, después de eso que tú mencionas que en forma de sigla se llama PASO, ¿verdad? Que son obligatorias para todos aquellos que quieran candidatearse, no solamente a la presidencia de la República, no solamente al Ejecutivo, sino también al Legislativo. Han habido elecciones en la Argentina, pero también hay elecciones provinciales, ¿no? Que también hay que atender. Y en el caso del Gran Buenos Aires, de la capital federal de Argentina, hubo elecciones y la ganó la oposición. Es decir, el continuismo, si se puede decir esto, de Macri, ganó las elecciones en Capital Federal. Las ganó un señor de apellidos muy encumbrados en Argentina y en Uruguay, Rodríguez Larreta. Entonces, yo creo que este fenómeno que en alguna forma apuntaba inicialmente José Miguel, tiene una instancia muy importante en este año, y es el que frente al 25 de octubre alguien llegará o no a tener el 40%, alguien le restará a otro, y tenemos los 3 principales candidatos emergentes del peronismo, de distintas corrientes, de distintas facturas peronistas. Lo tenemos a Scioli, que va como puntero en las encuestas, lo tenemos en un segundo lugar a Macri y lo tenemos en tercer lugar a Massa. Sergio Massa. Los 3 salieron de esa matriz que es el peronismo. Sí, pero Mauricio Macri de alguna manera está representando otro proyecto político y Es una económico. perspectiva más conservadora, Sí. es el menos peronista de los 3. claro. Y en realidad su peronismo es muy advenedizo, lo acaba de descubrir hace 48 horas el peronismo, hace un ratito. No. Sí, lo trajo a la campaña, ¿no? el Últimamente perfil con algunos peronista actos, fuerte ¿no? está Y hasta en inauguró Scioli, una- Sí, inauguró una escultura, ¿no? De Juan Domingo del expresidente Perón. Sí, claro. Exactamente.
Pero digamos que el dibujo político cargado por el lado del peronismo son dos. El caso de Daniel Scioli, candidato del Frente para la Victoria, Sergio Massa por el Frente Renovador, con una posición ahora muy anti-K, muy anti-kirchnerista, pero tratando de robar votos peronistas, y un señor líder provincial de una provincia que es San Luis, que es el señor Rodríguez Sá, que tiene una perspectiva electoral muy baja, porque es un fenómeno muy local y no va a crecer esa candidatura. Ahora, Lisandro, ¿cómo estás viendo el desafío de Daniel Scioli? Porque no nada más tiene que seducir al voto peronista kirchnerista, sino tiene que seducir al voto peronista no kirchnerista, ¿no? La verdad que lo que se analiza, y se ha analizado obviamente con disparidad en las encuestas, cada quien también tiene su metodología y sus resultados, pero en general hay un voto, si uno quiere llamarlo voto duro por el gobierno, lo hay, y generalmente no se espera que baje de cierto piso. Scioli es muy raro que vaya a bajar del 35%, 38%. La cuestión, lo que se discute es si va a poder atraer votos que no son tradicionalmente del kirchnerismo. Y ahí es donde se discute, y ahí es donde entre Massa y Macri ha habido, si uno quiere, Macri ha salido a decir el voto útil es votar por Cambiemos, que es la alianza que él encabeza, porque es el que puede enfrentar al kirchnerismo. Evidentemente, en caso de que hubiera una segunda vuelta, habrá que ver cómo se reposicionan los votos que no fueron ni a Scioli ni a Macri si llegaran ellos dos. ¿Qué pasa en ese mes o un poquito menos que habrá hasta el supuesto balotaje? Esa es como la discusión en cuanto a los votos. Yo creo que, bueno, Scioli va a tener un voto duro, hay que ver cómo se comportan los demás, a quién van los votos, y ver cómo esos después, si es que hay un balotaje, cómo se reposiciona. Porque hay que recordar también que Massa formó parte incluso del gabinete de Cristina Kirchner. Claro, fue jefe de gabinete, ¿no? Claro. Fue jefe de gabinete, fue uno de los arrepentidos, si uno quiere llamarlos así, porque hubo varias personas que salieron del gobierno y que se volvieron críticas. Uno es él, pero fue parte del gobierno en algún momento, como lo fue también quien está proponiendo como ministro de Economía, Roberto Labaña, fue el primer ministro de Economía que había quedado de la gestión de Duhalde, antes de que fuera elegido Néstor Kirchner, y se quedó con Néstor Kirchner. Entonces también hay que analizar realmente, creo que sí, el que está, como decía José Miguel, más en otra vereda, claramente es Macri, con otro proyecto. Habrá que ver si realmente los argentinos deciden acompañar esa propuesta o realmente quedarse con otro, ¿no? Pero entonces no habrá, no habrá mayorías absolutas, ¿no? Eso es lo que dicen las encuestas, que también hay que mirar las encuestas con calma, Una cosa ¿no? que él planteaba que resulta interesante. Si le damos el beneficio de la duda a las encuestas y las aceptamos estas para el 25 de octubre, no deberíamos, pienso yo, por la experiencia latinoamericana, apostar a que en una segunda eventual vuelta el 60% o más que votó diferente a Scioli, en el caso de que Scioli sea el primero, vaya a votar en contra de Scioli. Cuidado, va a haber muchos votos con los pies, es decir, gente que no va a ir o va a votar en blanco o va a votar anulado, pero no estará dispuesta a votar o por Macri, lo más seguro, o por Massa. Claro. Mira, yo soy un poquito más esquemático en esto a partir de la lectura que he hecho de algunas encuestas, seguramente tendenciosas a favor de Scioli, pero son las que más me gustan, no sé por qué. La lectura viene así, está casi pegándole al 40%. Sí. Hay que ver si le saca el 10 al otro, al segundo, al candidato conservador, claro, que ese es el proyecto alternativo, el proyecto neoliberal con todas las palabras, sí, claro, proyecto que le va a hacer las concesiones al fondo, a los fondos buitre, claro, al Fondo Monetario Internacional, que va seguramente a debilitar el Mercosur y el UNASUR para acercarse al Acuerdo del Pacífico. Hay un montón de cosas de por medio interesantes. Sí, en términos de política exterior, la llegada de Macri sería un vuelco es un político conservador, esa sí es una opción. Yo discrepo, la verdad, el Mercosur ya está debilitado hace mucho tiempo. Argentina y Brasil han tenido muchísimas diferencias en el Mercosur, con este gobierno, con los anteriores, bueno, desde que existe el Mercosur. No ha sido un proceso, obviamente cuando inicia es un envión lógico de un proceso que inicia, después ha habido problemas, sobre todo con Brasil, que es el socio más grande y más fuerte del Mercosur. Realmente, ¿qué va a plantear Macri desde la presidencia, si es que ganara, lo cual se ve difícil realmente por el escenario que hay? Hay que ver qué hizo en la ciudad y ver qué se puede traspolar a la nación y qué no, porque hay cosas que no se pueden traspolar. Realmente ha sido un proceso también muy difícil de convivencia entre el gobierno nacional y la ciudad, entre las dos partes, ahí no vamos a ponernos de un lado o de otro. Ha sido un proceso difícil de convivencia, la ciudad aloja a las autoridades nacionales y tiene tuvo que crear, por ejemplo, la ciudad creó una policía nueva por diferencias con el gobierno nacional.
ha sido difícil. Entonces habría que ver cómo sería un Pero también en gobierno. términos de política exterior, Mauricio Macri se alejaría de los países del ALBA. Pero hay una cosa adicional y que él plantea y creo que es correcta. Es decir, el Mercosur está por lo menos trancado, ¿estamos de acuerdo? Los países pequeños, Paraguay y Uruguay, entraron in extremis en el acuerdo San Pablo-Buenos Aires, en 1991. Sí, se firman. Bueno, el acuerdo de Asunción. Bueno. Pero lo cual no quiere decir, como señala José Miguel, que si está trancado nos tengamos que ir a la Alianza del Pacífico para llegar a la Alianza Transpacífica. Al TPP, ¿no? Al TPP, sí. O al ATC, ¿no? Entonces, cuidado, el camino de la integración latinoamericana puede no estar pasando en este momento por el Mercosur, pero tampoco pasa por aquello. Esa es nuestra posición personal. Claro. Argentina ha crecido de manera sostenida en la última década. A pesar de las turbulencias en los años 2000, 2001 y también la crisis financiera del 2008, Argentina creció tan solo en el año 2010 más del 9%. Su clase media se ha duplicado, la deuda externa ha caído, tiene una industria diversificada, pero también un sector agrícola sumamente vulnerable a los precios internacionales de las materias primas y ahora ante la caída internacional de los precios del petróleo. Sin embargo, hay que decir que su economía ahora está enfrentando escollos, pasa por una recesión, la inflación galopa y también se ha devaluado el peso argentino. ¿Cómo estás viendo la parte económica? Porque sí hay un desempeño flaco, ¿no?, de la economía. Sí, mira, es cierto, Lisandro puso el dedo en las llagas en la otra intervención. No es un buen momento para los países de la región, no solo para Argentina. Está cayendo el precio de los commodities, digo, que esté el barril de petróleo a 30 y tantos dólares, 40, que yo digo, en lugar de 100 como habíamos esperado, es algo que no es gratuito. Y que los alimentos que venden países como Uruguay y Argentina, grandes productores de comida históricamente, hayan caído enormemente en el mercado internacional, para colmo el principal comprador, que toda la comida del mundo se la come China, sí, ya sabemos, y la India, estén comprando menos porque estén en fase recesiva, no es un buen momento para nadie. Hay un problema de carencia de recursos, es cierto, no obstante, no ha sido replanteada la política social del gobierno. Y esta es una decisión política, hay que entenderla. Cuando se discute, incluso de la página de los diarios de México, la jornada ha sido tribuna de un debate muy rico en este sentido, donde se dice, ya fin de ciclo de los gobiernos populares latinoamericanos, se cae Venezuela, Bolivia, con Evo Morales, Rafael Correa en Ecuador, Tabaré en Uruguay, con el Frente Amplio, se cae el kirchnerismo en Argentina. Hay que pensar que no es solo un tema del precio de los commodities, las sustancias, los productos primarios que ellos venden, no, minería o alimentos según el caso, o petróleo en el tema Venezuela. No, hay una decisión política de sostener ciertos programas sociales. ¿Cómo se reparte el pastel? Y eso, ¿se negocia o no se negocia? Como decía Rubén hace un rato. ¿Cómo se camina hacia la integración latinoamericana? ¿De qué manera? ¿Tiene que ver exclusivamente con una situación del mercado internacional o por dónde cortamos? ¿A dónde va la tijera? Esto es importantísimo y sí, ahí los matices son de blanco y negro, no hay grises. Y un matiz estrictamente económico. Hay gente que se levanta en la Argentina no mirando el fútbol, no mirando la política, no mirando las sindicales, ni mirando ni siquiera los avisos económicos, ni los fúnebres. Se levanta mirando, perdón, cómo va la bolsa de Chicago. Y en la bolsa de Chicago, efectivamente sí, ha descendido el precio de la soya. Pero no ha bajado a 100 pesos. No ha bajado como ha caído el petróleo. No está en 600, como estuvo en alguna vez. Poquito, ni en 550, pero no está en 100, está en 300. Por lo tanto, hay un elemento exportador de los Estados Unidos que no está en manos de los desempleados, obviamente, está en manos de los grandes consorcios, de los grandes trusts, de los Bungibor, ¿no? Pero está a $300 la tonelada. Entonces, no hay una recesión de la profundidad que tiene hoy, por ejemplo, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, que dependen mucho de la exportación del crudo. Igualmente sí, yo creo que ahí hay un tema que no puedo dejar de mencionar, es obviamente mi posición personal. Sí creo que el gobierno
este gobierno atravesó momentos muy buenos de precios de los commodities. Hoy no es el mejor, como decía José Miguel. Creo que creció Argentina a 9.2 Sí, en el 2010. atravesó ¿no? momentos muy buenos de los precios de los commodities más altos que ha habido en mucho tiempo, con la demanda principalmente de China, como comentaban. Pero igualmente ahí hay distintas visiones respecto a esto y a qué se va a hacer a futuro, porque la política que se aplicó en principio al campo hoy está muy discutida, porque uno dice, había todo un discurso también y siempre ha habido un discurso que acompaña las decisiones como contra los terratenientes del campo que acaparan ganancias. Y algo de cierto habrá en eso, en la historia se puede ver en la historia del país, pero que sí hay una coyuntura que de alguna manera no se aprovecha del todo para generar riqueza para el país, es mi posición, ¿no? Después, sí, evidentemente hay una visión distributiva de la política, pero a mí me preocupa qué se distribuye si no se genera también. Entonces, eso es un problema que va a tener que enfrentar la nueva administración, es decir, no se pueden quitar los subsidios ni se puede dejar de distribuir, eso no puede pasar, incluso, por lo menos no de golpe, ni mucho menos, porque el efecto que tendría en la economía sería desastroso en las familias, pero hay que también mirar la otra pata, incluso Scioli lo está hablando mucho, que va a haber que replantear ciertas cosas y salir a tratar de que el campo vuelva a crecer, vuelva a exportar más. Habrá que ver cómo y habrá que ver quién gana y cómo lo aplica. Una cosita simplemente, cuando alguien de esos candidatos de la oposición dice el día siguiente al que yo gane y sea proclamado presidente e ingrese a Balcarce 10, se va a terminar 50. X, Y y Z. Sí, si yo abro la economía y le digo a los chinos, mándeme zapatillas, mándeme planchas, mándeme televisores, mándeme aparatitos para hablar por teléfono y esto lo otro, evidentemente, en la esquina de mi casa va a haber gente que me venda por 3 pesos cualquier cosa. No sé cuánto me va a durar, pero eso es lo que me va a dar. Sin embargo, no le estoy dando trabajo a un argentino, aunque los costos que tenga darle trabajo a un argentino sean infinitamente mayores a los que yo tenga de importación. Pero reanimo el mercado interno. Pero yo creo que no va a suceder eso. Puede haber políticas para un lado o para otro, claro que sí. Pero así una política de vuelta al neoliberalismo, yo no creo que pase porque, digo, todo también es un proceso de aprendizaje. Para mí quizá uno puede tender más hacia abrir un poco más el mercado, otro puede tender a no. Pero vuelta a esas políticas yo lo veo realmente complicado. O sea, porque hay precios políticos por pagar en eso también. Ahora, yo no soy creyente, pero rezo porque eso ocurra. José Miguel, platícanos un poco de este éxito diplomático de los fondos buitre, tratar de contener esta codicia, ¿no?, del sistema financiero, ¿no?, en algún sentido. Mira, esa es otra de las herencias que hay que rescatar de los gobiernos Kirchner. Argentina llegó al proceso electoral 2003, la elección en la que fue elegido Néstor, en una debacle económica absoluta. Veníamos del 2001, la quiebra, el default famoso, con el que se vayan todos, una sociedad en la calle, un país incendiado. Néstor lo primero que hizo fue arreglar, entre otras cosas, el tema de los acreedores externos. Arregló el tema con Fondo Internacional y con los tenedores de bonos de la deuda externa argentina, que son privados, son corporaciones privadas, casi todas son tipo consorcios financieros. Entre 2005 y 2010, ya estando Cristina, primero con él como presidente y después estando Cristina, se arregló hubo un acuerdo favorable con el 93.5% de los tenedores de bonos de la deuda externa argentina. Un Estado que manifestó voluntad de pagar y pagó, que era colgado un 7%, que en lugar de aceptar eso, y más bien especulando, ahora sí que como buitre, tratando de comer carroña, a ver si pueden llevar el país a la quiebra nuevamente, no acepta el acuerdo, se ampara en un juez de distrito, Tomás Griesa de Nueva York, y obtiene un fallo favorable. Demanda al Estado argentino, pide embargo de recursos depositados, recursos líquidos y bienes del Estado argentino en el interior. La fragata Libertad, buque insignia de la Marina, fue expropiado en Sudáfrica, fue congelado en un puerto de Sudáfrica porque es un bien del Estado argentino y querían cobrar contra eso. Aún así, el Estado argentino ha reiterado, y con dignidad política hay que decirlo, la voluntad de pagarle a esos tenedores de bonos, asumir sus compromisos, no digo honrar porque con esta gente no se debe hablar de esa manera, me refiero a los fondos buitres por supuesto, pero ha manifestado el interés de la voluntad de pagar lo que debe en condiciones como se negoció con el otro 93%. Se reconoce el capital más intereses acumulados a una tasa negociada, acordada entre el Estado argentino y los fondos buitre.
Lo que no se puede aceptar es la especulación al infinito de acuerdo a la bolsa de Hong Kong, como quieren hacer estos señores. Eso es lo que no acepta el Estado argentino. Scioli ha manifestado en este sentido, en este aspecto, mantener esta conducta. Y creo que es alentador. Y además también hay, todo un éxito diplomático porque los países latinoamericanos han apoyado esta ofensiva y Naciones Unidas ha sido sensible a esta petición, ¿no?, de Argentina. Vamos a un corte. Cuando regresemos, el cierre de este programa sobre los comicios en Argentina. Volvemos. Las claves de la política exterior kirchnerista han destilado alrededor de la creación de la UNASUR, pero el entierro del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, el llamado ALCA. Argentina ha tenido una mirada regionalista y más ideologizada de su política exterior. Se ha acercado hacia los países del ALBA, hacia el Mercosur, como una de sus principales fuerzas motoras, pero también se ha alejado de países como México, en donde estamos compartiendo ahora el foro del G20 junto con Brasil. Un último comentario sobre la política exterior de Argentina en un momento en que se celebran elecciones. Hemos visto que Argentina ha sido un país que ha oscilado entre el activismo y un poco el aislacionismo, ¿no? Un país también muy tornado hacia sus asuntos internos, ¿no?, a sus asuntos domésticos. Sí, en general, bueno, la política exterior de los últimos, si uno quiere, desde los fines de los 80, los 90, sí ha variado mucho. Tenemos desde el gobierno con Menem que Argentina llegó a ser hasta aliado extra-OTAN y llegó incluso mucha gente se emocionaba con que tenía green card en Estados Unidos y cosas como esta, de una relación mucho más cercana. Le hablaban de relaciones carnales en aquel momento con Estados Unidos, así se le ponía el mote, a la política, si uno quiere, ya del siglo XXI de los gobiernos de los Kirchner, que claramente fue, no voy a decir romper, pero casi romper con Estados Unidos y buscar una alianza mucho más regional con gobiernos como Venezuela, Ecuador, Bolivia, también obviamente manteniendo el marco del Mercosur, la UNASUR, la creación y el impulso de la UNASUR. Entonces, una mirada mucho más regional y obviamente una mirada mucho más hacia adentro. Hoy la política exterior no es un tema en las campañas, es raro que lo sea, no va a definir la elección ni mucho menos. Entonces es un tema que se discute muy poco. El único tema que podríamos llamar de política exterior, si uno quiere, es el de los fondos buitres. Esto sí se discute, o la política económica, o la apertura o no del comercio al mundo y de la inversión. Pero la política exterior en sí no es un tema que se esté discutiendo hoy. Creo que va a haber cambios también. Aunque hubo mucho realce en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el tema de las Malvinas, ¿no? Porque en el 2012 se cumplieron los 30 años de la conmemoración y en el 2013 hubo referéndum polémico, ¿no? En Reino Unido apoyado, ¿no? Siempre las Malvinas se han mantenido como un tema que el gobierno argentino ha demandado, generalmente a través de Naciones Unidas, donde ha tenido muchos votos favorables en la Asamblea General, en el Comité de Descolonización, pero que lamentablemente no tiene forma de hacerse efectivo ni vinculante, y el gobierno británico ha tomado otra postura. Las posturas de negociación de Argentina y de Gran Bretaña han sido diferentes en este conflicto, y por ahora no hay una luz de solución como Argentina quisiera, ¿no? Sobre eso mismo, yo quisiera agregar que más allá de que la OTAN llega hasta las Malvinas, como comentábamos hace un rato, o llega hasta la Antártida con las Georgias del Sur y las Sandwich, porque Inglaterra es la dueña de esos esquistos isleños. También hay otro tema, el tema de la AMIA, que lo hemos estado esquivando o que no lo hemos referido sobre él, que es el atentado contra una comunidad judía. Y un canciller de origen judío como es Héctor Timerman, periodista también como nosotros, tiene un trato con Irán que cuestiona Israel.
En estos tiempos, efectivamente, se ha bajado el nivel de esa discusión porque se ha pasado a la discusión sobre otros, Nisman primero y la cuestión electoral directamente. Pero hay una cuestión adicional, en la cual estoy de acuerdo con Lisandro en el sentido de que no necesariamente estamos hablando de la incrustación de la Argentina en el panorama internacional. Pero Scioli, en estos días pasados, la semana pasada, abandonó, digamos en algún sentido, la campaña electoral propia en la Argentina para visitar Uruguay, para visitar Brasil. Estuvo con el presidente Raúl Castro de Cuba. Y estuvo con el primera presidente... visita internacional. Exacto. Entonces, estas cuestiones que pueden tomarse como un paseo del candidato presidencial que ya se siente presidente, no necesariamente significan el escenario internacional. Pero hay un sector, por lo menos un candidato, que no desconoce el ámbito en el cual se desarrolla la Argentina. Claro. José Miguel. Mira, tema internacional en particular, ratifico un poco lo que han dicho Lisandro y Rubén en ese sentido. Creo que hay un activismo latinoamericano importantísimo desde 2003 con Néstor Kirchner. Poco volteó a Argentina en la política tradicional, de inserción en los grandes mercados, de coquetear más bien con Estados Unidos y con Europa, no por aquel tema cultural tonto, de ese lugar común, de que se creen que son europeos, no ese es el tema, es a quién se le vende y a quién se le compra. La política es mucho más de 2 más 2, y como los que compraban comida en otras épocas eran los que ahora son competidores, Europa exporta carne, por favor, cuando Uruguay y Argentina tenían el monopolio del comercio internacional, resulta que ahora Australia, Canadá, Estados Unidos y Europa son competidores. Entonces ha habido un giro importantísimo de acercamiento hacia los gobiernos populares latinoamericanos. La afinidad política cuenta en estas cosas y no nos hagamos tontos. Sí, hay una política exterior muy ideologizada, ¿no?, en América Latina. Muy activa, a partir de afinidades políticas de carácter general, como es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina y Brasil con sus contratiempos ahora en el gobierno de... Más lejanos con México, ¿cómo has sentido estos últimos años? Mira, con México hay un tema de geografía, pero hay también un tema de geopolítica que pesa mucho. Es indudable que México es un país de América del Norte. Tiene una profunda vocación latinoamericanista y aquí estamos todos los sudamericanos que alguna vez nos corrieron de los países de origen y ni hablar de caribeños y centroamericanos. Eso demuestra una vocación militante de solidaridad latinoamericana que hay que reconocerle siempre a México. Pero en términos de comercio internacional, el 85% del comercio mexicano es con Estados Unidos y con el Canadá, es decir, sus socios naturales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces no se puede pedir demasiado activismo de México hacia Sudamérica, más allá de algunos acuerdos bilaterales, que entiendo que sí que hay que fortalecerlos. A eso no debemos renunciar, ¿no? Acuerdos puntuales por rama de actividad, por ejemplo, y ciertos productos. Pero también es muy importante comentar que, bueno, para México, Argentina es un actor clave porque también podemos contrapesar a Brasil, ¿no? Que son, digo, México y Brasil somos los dos gigantes latinoamericanos. Sí, con Brasil lo que hay son connivencias, por decirlo de alguna forma no peyorativa, entre marcas de productos que se producen allá y acá. Es decir, máquinas de escribir, por ejemplo, o computadoras que se hacen en San Pablo y se hacen en la Ciudad de México. Automóviles que se hacen allá y que se hacen acá. Papelería que se hace allá y que se hace acá. Elementos fotográficos que se hacen allá y que se hacen acá. Desde el punto de vista de la Argentina, en particular, la semilla de girasol, para la cual se emplea en México en aceite, igual que en otras partes, es fundamentalmente argentina, ¿no? Y es algo tradicional de la política de intercambio argentino-mexicana. Eso es fundamental, ¿no? Es decir, claro, hay en ese sentido, en ese rubro en particular, una relación muy acabada. Evidentemente, el hecho de que la pertenencia de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido por nosotros como NAFTA, en su sigla en inglés, lo hace exportador fundamental en el entorno en el cual pertenece, en el cual está enclavado y en el cual se va a enclavar a partir de su signatura en los siguientes meses por parte del Congreso, es de esperar, del Tratado Transpacífico, ¿verdad? Entonces, en ese nivel de relaciones sí lo hay. Pero, evidentemente, también tenemos una cosa con las burguesías y las oligarquías sudamericanas, y en este caso hablamos de la Argentina.
El mundo para la Argentina oligárquica y burguesa es sin África, sin Asia, apenas en el hemisferio norte, occidental y sobre el Atlántico. Eso es el mundo para esos sectores, aquellos que fueron a hacer en la época de Menem shopping a Miami o que hoy van a Punta del Este en el Uruguay. Perdón, sí, superando un poco esto de la oligarquía y estas discusiones creo un poco superadas, pero digo, el tema de más allá de la economía, ¿no? Incluso México y Argentina celebraron hace poco, creo que fue el año pasado, la primera reunión interparlamentaria justamente acá en la Ciudad de México, después se realizó una en Buenos Aires. Hay vínculos que evidentemente si nos limitamos a la esfera económica tienen estrategias totalmente distintas, como ya se explicó, por su misma ubicación geográfica, y apertura al mundo distinta y con otra visión. México va con la Alianza del Pacífico y con el Acuerdo Transpacífico, manteniendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Argentina tiene otra visión, como ya lo hemos hablado, pero hay otros vínculos, hay vínculos históricos, culturales, como mencionaba José Miguel, claro que hay, y hay vínculos que se siguen desarrollando, hay comunidades muy vinculadas entre Argentina y México, que desde ya siempre quedan como a veces supeditadas a los temas de política económica o de política comercial, de apertura, que son los que suelen llevarse más páginas en los diarios, pero en general sigue habiendo por debajo una colaboración. Sí, hay una relación entrañable, ¿no? También muy importante. Y una pequeña cosa nada más, decirle a Lisandro que tiene razón, semánticamente oligarquía ya no existe, pero entre este modesto periodista y cualquiera de los hermanos Born existe una gran diferencia y a ellos les llamamos oligarcas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Elecciones en el Mundo. A usted lo espero en una siguiente cita electoral. Habrá elecciones en Birmania, un país también importante que hay que ver. Y bueno, también les recuerdo que ustedes ya pueden descargar los libros electrónicos de esta serie de Elecciones en el Mundo, dándole tan solo un clic al portal del Canal del Congreso, www.canaldelcongreso.gov.mx. Soy Rina Musali y los esperamos en una siguiente jornada electoral.